algunas de las cosas que estudiamos. Yo les diría que tal vez atingente a esto, también la experiencia como emprendedor también es súper, suma harto y bueno, soy contador auditor y ahí las cosas que me ha tocado estudiar. Voy a discutir un poco en el contexto, ¿por qué hablamos de esto, digamos? ¿Por qué hablamos de esto del flujo de caja? ¿Qué tiene que ver con esto? Tristemente, el último estudio que hizo el Ministerio de Economía indica que más del 40% de las pymes muere antes del tercer año. Eh, Esa es oye, no considera las que simplemente dejaron de operar, mucho menos la informal, así que hay estimaciones que dicen que, oye, es 50 y 50. Las empresas, un factor importante, o sea, sabemos que tristemente muchas pymes mueren. Eh, las empresas quiebran por flujo y no por rentabilidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? El flujo, una cosa es que yo venda, ¿cierto? Ahí emití el documento, emití la factura, pero otra cosa diferente es cuando me pagan. Y eso es lo que vamos a ver ahora, del momento en que me pagan, el dinero que entra y sale. Eso es el flujo de caja. O sea que yo podría tener una alta rentabilidad porque estoy facturando, recibo gastos menores a mis ventas, por lo tanto tengo alta rentabilidad. Pero si los clientes no me pagan, si no me entra esa plata, es que tengo un problema de caja. ¿Sí? Y eso es eso lo que vamos a conversar hoy día. Entonces, tener el flujo de caja, tu resultado es muy fácil. Sí, es simple. Vamos a hablarlo, todo esto va a ser en simple. Las empresas quedan por flujo y no por rentabilidad. Eso no se les puede olvidar. Con esto no quiero decir que el estado de resultado no sea importante, es muy importante. Ahí es donde yo me entero realmente cómo va el negocio, qué porcentaje de rentabilidad tengo, cómo van mis gastos. Pero el tema está es que las empresas, independiente de lo que hagan, quiebran porque no tienen la liquidez necesaria para poder cubrir su gasto de corto plazo. O sea, es decir, los clientes no le han pagado, por lo tanto puede tener una alta rentabilidad, pero una liquidez o un flujo de caja negativo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver. Y las empresas, de nuevo, oye, esto, si se van a llevar algo hoy, para mí lo más importante es que tengan presente que las empresas quiebran por flujo y no por rentabilidad. No es importante la rentabilidad, es muy importante, pero lo que hace quebrar a las compañías es la falta de flujo, no de rentabilidad. Son un poco complementarias, la vamos a ir conversando, pero hasta ahí con esto, que son súper, súper importantes antes de que sigamos avanzando. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Puros cracks hoy día. Y por el momento están Eh, todos claros. entonces, mira, todo un tema medio contable, ¿sí? Donde dice, oye, la contabilidad se hoy día hay FRS, ¿cierto? Una norma que dice, oye, que está hecha para estandarizar la contabilidad de forma tal que lo que busca es que un estado financiero en Chile sea leído e interpretado en cualquier otra parte del mundo, porque la norma, la forma de contabilizar es la misma, ¿sí? Pero aquí el estado de resultado en general se realiza de acuerdo al devengado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo emití una factura, ¿cierto? Le emití una factura a un cliente por 1.000. Esa factura va a aparecer en mi estado de resultados, porque ya emití el documento. El servicio de impuesto interno nos va a decir, usted me debe el 19% de esa factura que me tiene que pagar a tratar el día 20. Está emitido el documento, pero el cliente no me ha pagado. Por lo tanto, el principio de devengado, que es una cosa contable, es una forma, ¿cierto? O sea, yo registro mi estado de resultados de acuerdo al devengado. Entonces, yo facturé, tengo en mi estado de resultados esa factura, pero como el cliente no me ha pagado, no se ha realizado. Por lo tanto, mi flujo de caja es cero. Tengo devengado 1.000 por la factura que emití, pero en realizado tengo cero. Por eso, acá, les digo, es súper importante comprender esta diferencia porque son estados financieros diferentes, que ambos me dan información, pero diferente y complementaria. Entonces, el estado de resultado está hecho en general. Hoy aquí va a aparecer algún purista con IFRS. Esto vamos de lo general a lo particular, de lo más simple posible para que todos comprendamos. Entonces, el estado de resultado, vamos a decir, se hacen de acuerdo al devengado. El cliente me haya pagado o no me haya pagado la factura, yo cuando facturé ya
la tengo en mi estado de resultado como una venta, pero mi flujo de caja, como el cliente no me ha pagado, es cero. ¿Sí? Con eso, dudas, repetimos lo que haya que repetir, pero aquí tenemos que aclarar estos conceptos básicos, todos muy, muy claros. Si hay duda, avanzamos. Perfecto. Acá tenemos una duda, Manu. Dice, ¿y si está en negativo, por qué sería? O sea, si está negativo el estado de resultado, podría ser que estoy perdiendo plata porque a lo mejor tengo más gastos que ingresos y el flujo de caja porque no tengo el dinero suficiente. O sea, tuve que cubrir gastos. Por ejemplo, mira, qué buena la pregunta. Por eso a mí me gusta, me encanta que hagan preguntas. Facturé. Supongamos que mi caja inicial es cero, ¿cierto? Partí el mes con 0 pesos. En el banco tengo cero. Entonces, cuando emita la factura, y el cliente haya pasado al mes siguiente, yo tenga que pagar el IVA, el cliente no me ha pagado aún, pero yo voy a tener que sacar el 19% para pagarlo al servicio de impuestos internos. Por lo tanto, ahí mi flujo de caja, si el cliente, como partí con cero, voy a tener menos 190 pensando en el 19% de estos 1.000. Voy a tener menos 190 en mi flujo de caja y en mi estado de resultado voy a tener 1.000, si es que no tengo más gasto. ¿Te fijáis? Pero ahí tendría un estado de resultado positivo y un flujo de caja negativo. Sigamos. Por eso aquí, oye, yo hago este juego de estado de resultado versus flujo de caja. ¿Por qué? Porque, oye, ¿acaso uno es más importante que el otro? Mira, si lo miramos del punto de vista de lo que hace quebrar a la compañía, le diría, ojo con el flujo de caja. Tal vez bajo esa lógica es más importante. El tema está en que si tengo una baja rentabilidad o no me doy cuenta y tengo incluso rentabilidad negativa, o sea que, ¿qué quiere decir rentabilidad negativa? Que mis gastos y costos son más altos que mis ingresos. Por lo tanto, eso sí o sí, en algún momento va a generar una liquidez negativa, ¿sí? A menos que tenga, oye, se puede entender en etapas tempranas del negocio, en donde yo, claro, digo, voy a partir este negocio con X cantidad de plata, es natural, o mucho más natural, que al principio los flujos, ¿cierto? No den el flujo mensual del negocio, la operación, no dé, pero como tengo una inversión inicial, se va sacando de ahí. Pero el negocio como tal no puede funcionar en negativo. ¿Por qué? Porque hay que pagar los sueldos igual, hay que pagar el IVA igual, hay que pagar las imposiciones, el arriendo, un montón de cosas, incluso legales, tributarias, el IVA, para poder seguir operando. Entonces, de nuevo, el estado de resultado es complementario al flujo de caja, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a hacer un doble clic y vamos a empezar a hablar de esto del flujo de caja. Ya entendemos la diferencia y por qué el flujo de caja es tan importante y es por qué se justifica que alguien dé un webinar de esto. Ya. Entonces, acá está un poco como, no es que sean completamente diferentes, pero se miden cosas diferentes. Entonces, el flujo de caja. ¿Cuánto dinero efectivamente tiene la empresa? La plata líquida, la plata en la cuenta, la plata en efectivo, la plata en caja chica, la plata que realmente tengo, versus el estado de resultados que me dice, negocio, ¿gana o pierde? Oye, ¿en qué gasto más? ¿En qué mi negocio gasto más? ¿En qué, te fijas, no? Mide dentro del estado de resultados, yo lo simplifiqué, pues lo dije, oye, mis ventas menos mis costos y mis gastos, pero dentro de eso hay varias agrupaciones, o sea, a lo mejor se me dispararon mis gastos de administración, o se me dispararon los gastos básicos, subió la luz, depende del negocio, qué gasto puede ser más importante de monitorear. El tema está en que el estado de resultados me va a mostrar dónde está la rentabilidad. Gano, el negocio genera plata, ¿cuánta plata? En cambio, el flujo de caja me dice cuánta plata tengo, ¿sí? La plata que realmente ingresó, ¿cierto? Volvemos de nuevo al concepto del percibido y de vengado. Entonces, yo emití una factura de 1.000. Mi estado de resultado dice que tengo ventas 1.000. Mi flujo de caja, tomando el ejemplo ahí de la pregunta de alguien que nos preguntó, oye, ¿cómo podría ser negativo? Bueno, no me ha pagado el cliente y yo al servicio de impuesto interno le tengo que pagar el 19% de esos 1.000.
Por lo tanto, si no tenía plata, mi saldo inicial en el flujo de caja es cero, mi flujo de caja ahí está negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La anticipación es clave. Para el flujo de caja, la anticipación es clave. Y para allá vamos a ver un poco. Vamos a conversar también de, oye, ¿cómo hacemos? Dado que el flujo de caja es tan importante, ¿qué cosas podemos hacer para, primero, nunca quedarnos sin caja? Porque ya sabemos que si no, no podemos pagar las remuneraciones, problemazo. Estamos ahí cercanos a la quiebra. Dicho eso, preguntas, dudas, comentarios, lo que quieran. Aquí hay un comentario de Carlos Uribe. Dice, me da la impresión que el flujo de caja negativo puede hacer quebrar a una empresa antes que el estado de resultado, persistentemente negativo. Así es, así es. Efectivamente, claro, porque podría ser que en un año, suponte tú, en un año tengo rentabilidad negativa. O sea, quiere decir que mis gastos son más altos que mis ventas. Pierdo plata, literalmente. Pero si tengo un colchón en la caja, tengo mi flujo de caja, activo una inversión inicial que es capaz de soportar esa pérdida, no pasa nada. Estoy perdiendo plata, hay que vender más, reducir los gastos, ya empezamos a meternos en el negocio, ¿cómo corregimos esto? Pero podría soportar. Pero la compañía va a quebrar efectivamente cuando no tenga la caja disponible para pagar sus obligaciones de corto plazo. Suena bonito, obligaciones de corto plazo, pero en simple, el IVA, las imposiciones, las remuneraciones como tal. Si no tengo la plata para pagar eso, problemazo, puedo quebrar. Super, Manu. Y vamos con otra preguntita para que no nos quede tan lejos del tema. ¿Ok? Ok. Dice, ¿qué tan conveniente sería aplazar el pago del IVA al SEI cuando no tiene flujo de caja y considerando que el cliente pagará un poco más adelante? Entiendo que se puede aplazar hasta 2 meses. Mira, un beneficio tributario, el Servicio de Impuesto Interno dice que puede aplazar el IVA a 60 días efectivamente. Y yo les diría que es un buen beneficio porque es costo cero. Eso el servicio no te hace, no te cobra intereses por eso. Por lo tanto, si tú estás corto de caja, o incluso ese mismo camino, si te tocó pagar harto IVA ese mes, oye, si lo aplazáis 60 días, a costo cero, diría, oye, está perfecto. El tema está en que, ojo, recuérdalo, planifica ese pago en tu flujo de caja en 60 días más, porque si hay alguien a que no se le va a olvidar una deuda, es al Servicio de Impuesto Interno. ¿Sí? Entonces, ¿entendés? Tu flujo de caja. Para esto empezamos ya, digamos, oye, por supuesto que es importante decir cuánta plata tengo, literalmente, cómo va la caja, el número, en valor absoluto. Tengo 1.000.000, 0 pesos, va a quedar en negativo, pero ok, mido cuánta plata tengo. Pero también los indicadores financieros me ayudan a entender y tratar de prever ciertos problemas de liquidez. Hay un indicador financiero que se llama liquidez, como tal, se llama liquidez. Oye, aquí hay indicadores financieros como se pueden imaginar. Yo les cuento acá tal vez los que son más atingentes al flujo caja y los más conocidos, pero hay otros mucho más sofisticados, más complejos. Esto es lo más básico. Entonces, liquidez es activo circulante, partido pasivo circulante. O hoy día con FRS, activo corriente, partido por pasivo corriente. Suena medio teórico. En simple, ¿qué es lo que es? Es la, la plata que yo tengo más o menos disponible dividido por las cosas que tengo que pagar al corto plazo. Por ejemplo, supongamos que tengo aquí dentro de liquidez o del activo corriente, se considera por el lado de los recursos, se considera la caja, la plata que tengo en el banco, puedo considerar las cuentas por cobrar lo que me deben los clientes y las existencias. O sea, ¿cuál es la lógica? Si yo vendo mercadería, yo vendo productos, el producto que sea, y yo tengo en mi bodega, y ya tengo registrado, digo, tengo 10 millones de pesos, eh, contabilizado para vender, disponible para la venta. Entonces eso forma parte, para ti es un activo, para tu empresa es un activo, tú tienes ese activo. Entonces, además, tienes 10 millones de pesos más, facturas que ya emitiste, que los clientes deberían pagarte pronto, ¿sí? Al corto plazo. Entonces, tienes tu plata disponible en el banco,
las existencias, tu saldo de existencia y las cuentas por cobrar, o sea, lo que te deben los clientes. Y eso se debe dividir por tus pasivos de corto plazo, que podrían ser los proveedores, las cuentas, todas las cuentas por pagar a corto plazo, que pueden ser las remuneraciones por pagar. Entonces, si tú dices, tomo mis activos de corto plazo y lo divido por mis pasivos de corto plazo, si eso es mayor a uno, es que tengo una liquidez, el indicador de liquidez es positivo. Siempre debería ser mayor a uno. Si es negativo, ahí estoy en problema. Es decir, tengo más deudas que activos disponibles para hacerlos plata, para hacerlos caja. Entonces, después esto mismo, este mismo indicador de liquidez, yo lo puedo hacer más ácido. Por eso después dice ahí test ácido. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, mira, ok, yo consideré dentro de mis activos que tengo 10 millones en existencias? Oye, pero esas existencias son existencias o son inexistencias. ¿Realmente están en la bodega? ¿Realmente las voy a vender? O a lo mejor son saldos de temporadas anteriores o cosas que están vencidas, o yo ya sé porque conozco el negocio y no las voy a vender. O la probabilidad de venderlas al corto plazo es baja. Entonces ahí se dice para estresar el indicador, yo digo, mira, tomo la plata que tengo en el banco, tomo lo que me deben los clientes, pero no considero la existencia. Y eso le resto todos mis pasivos de corto plazo, todas mis cuentas por pagar al corto plazo, los proveedores, las remuneraciones, todo lo divido por eso. Entonces el indicador lo voy estresando de nuevo. Debería ser siempre mayor a uno. ¿Sí? Incluso podría ser más ácido el indicador. Oye, solamente considero la plata que tengo en el, y eso lo divido por todas mis deudas de corto plazo. ¿Realmente tengo la plata disponible? Si tuviera que pagar los sueldos, las imposiciones, todos mis proveedores, ¿me da la plata que tengo en el banco? Bueno, si es que no, bueno, ahí empieza a ser importante la planificación, ¿sí? Y de esas cosas vamos a hablar, ¿cierto? Cómo voy planificando mi propio flujo de caja. Y aquí también dice rotación de las cuentas por cobrar, porque parte importante de la liquidez, o sea, la plata que me va entrando al banco, en general, se da porque voy vendiendo. Y si es que no vendo por el modelo, por lo que yo venda, por mi modelo de negocio, yo vendo al crédito, ¿cierto? O sea, mis ventas no son al contado. Bueno, empieza a ser importante cuántos días se demora en que esa plata realmente entre en la caja. También es importante a lo mejor, oye, existe algo, es un término más o menos contable, pero se llama estimación de deudor incobrable. Oye, tengo clientes que no me han pagado en 90 días, en 180 días. Tengo eso. Bueno, lo estaré considerando en que me van a pagar o no me van a pagar. Ahí empieza también a ser importante dentro de todo esto, dentro de toda esta ecuación para saber y planificar mi flujo de caja. Oye, la cobranza empieza a ser muy importante. Y otro tema que vamos a hablar es el factoring. ¿Sí? Oye, me voy a detener aquí, si es que alguien tiene preguntas, pero aquí alguien le ha tocado hacer factoring, sabe de factoring, le ha tocado en su empresa o conoce del tema, le ha tocado vivir alguna experiencia con el factoring. Ahí ya están dejando sus mensajes. Parece que a varios les ha tocado hacer factoring, lo cual es súper interesante. Tengo acá varias preguntas, Manu. Déjame buscar hasta dónde había quedado. Em, Cristian nos comenta, a nosotros en la empresa nos pasa que los resultados contables están muy buenos, pero la caja no lo refleja. Exacto. O sea, ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí yo te diría primero, muy probablemente no las ventas de esa compañía no sean al contado, sino que sean al crédito. Entonces, claro, tenemos el ejemplo que yo ponía al inicio. Primer ejemplo, dije, oye, facturé 1.000. Mi estado de resultado, tengo los 1.000 en la venta, pero mi flujo de caja es 19, es 190 negativo porque el 19% de esa venta tengo que pagarla aunque el cliente no me haya pagado. Claro. Tengo acá una pregunta que iba en relación al pedir aplazar el pago del IVA. Mira, Otto Cristian nos pregunta, pero aplazar el IVA te perjudica en solicitar créditos a los proveedores. ¿Se fijan en eso? No importa el tamaño de la empresa.
Mira, ahí son políticas comerciales, va a depender, no sabría decirte ahí qué proveedor podría ser o no cuando lo evalúen, pero es un beneficio tributario que está disponible para hacerlo y son 60 días a costo cero. Si tú por políticas comerciales, hay empresas incluso que dicen, mira, a lo mejor el resultado está muy malo, pero al banco no le puedo decir que está tan malo el resultado, porque de esa forma no me prestan plata. Es la dicotomía de los negocios, te fijas, ¿no? Pero el beneficio tributario existe y sí puede aplazar el pago del IVA a 60 días a costo cero. Y nos atañe hoy día el tema del flujo de caja, súper importante considerar en tu proyección de flujo de caja que tienes que pagar ese impuesto porque sí o sí el servicio de impuesto interno te lo va a cobrar. Súper. Y bueno, hay varios mensajes del factoring. La verdad es que en un ratito más vamos a profundizar en factoring, pero sí, bueno, por lo que veo acá hay varias gente que ha hecho factoring, que no sabe cómo hacerlo, que le gustaría ver cómo se podría factorizar, así que vamos para allá. Entonces, mira, acá por el lado de la cobranza, ¿cierto? Que quedamos ahí y dije, oye, en la misma compañía que ponía el ejemplo, hay alguien que decía, oye, mi empresa tiene buen resultado desde el punto de vista contable, pero la caja está muy golpeada. Es otra realidad. Lo más probable es que tenga un tema con las cuentas por cobrar. Lo más probable es que tenga, a lo mejor, oye, podría pasar de eso que de la existencia, forman parte del activo disponible, a lo mejor son inexistencias. Hay que ver desde cuánto qué saldo tiene de existencia, cuánta plata hay ahí, si hay obsolescencia, eh, las cuentas por cobrar, a cuánto tiempo promedio están pagando los clientes. Y también, bueno, los software, como nosotros, automatizamos la cobranza. No solo te permite facturar y hacer todo esto, sino que también está bueno, como ya sabemos cuánto impacta esto en el flujo de caja y lo importante que es para la compañía el flujo de caja, si automatizamos la cobranza, oye, ayuda increíble. Por ejemplo, oye, que no sea al facturar, automáticamente se le mande por mail, si no ha cobrado cada cierto tiempo le esté recordando al robot, que vaya con una cartita de cobranza. Son cosas que ayudan a que tu flujo de caja no esté negativo. Ya, entonces miren, dentro acá yo entré a Kame y me dice que el estado de resultados está en cero. Esta empresa no tiene movimiento, pero chuta. Y mira, malas noticias. O sea, tengo un estado de resultado en cero y los clientes me deben 10 millones. Pues vienen del periodo anterior. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo para que me salgan cosas ahora. Entonces voy a venir aquí a mi registro de compras. Voy a ingresar uno. Bueno, esto lo hago básicamente para el ejemplo, pero Kame se integra con el servicio de puestos internos, qué sé yo. Por lo tanto, no hay que digitar la factura. Yo aquí le estoy diciendo, oye, llegó una factura por artículos de oficina. Oye, se pusieron los logos aquí, compraron muchas cosas, 100.000 pesos y lo voy a grabar. Perdón, numerito, grabar. Listo. Entonces aquí en mi registro de compras, acá tengo mi factura y ahora voy a ingresar una factura de venta. No la voy a hacer electrónica porque ahí sí que se va al servicio y va a todos lados. Entonces voy a tener gastos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para tener gastos e ingresos. Eh, aquí el número. De nuevo, como no es electrónica, aquí me pregunta el número, si no, acá me lo hace automático. Ah, chuta, pero no sé si me voy a dejar. Que no tengo vendedor. Mm, Vamos a ver si pasa, ¿eh? Entonces voy a intentar hacer una factura por, vamos a hacerla para los 900.000. Si no, si no me deja, creo un vendedor nuevo. A ver, listo.
Ya. Entonces ahora tengo una factura de compras, gastos, ¿cierto? Compré artículos de oficina y tengo una factura de venta. Entonces cuando yo venga aquí al estado de resultado, voy a sacar lo de enero, Emily. Puede que haya más cosas en enero en esta empresa, pero al menos fijémonos que está nuestra factura. Mientras tanto, también voy a, voy a ver si ingreso más gastos. Por aquí sacamos este también comparativo por mes. Ah, pero es que lo tenemos. Bueno, miren, partamos con este ejemplo. Ya mira, entonces aquí que tengo ingresos, ¿cierto? Ventas por 900.000, gastos por 100.000 y tengo una utilidad o pérdida del ejercicio por 800. Entonces acá, si se fijan, para las personas que nos preguntó, el EBITDA es, acá esto es puro del negocio, porque tengo aquí, te fijas, ¿no? Por eso se llama, por eso tiene estos grupos, básicamente para poder decir, oye, esto es puro del negocio o hay otras cosas. Por ejemplo, otros ingresos. Te fijas que este es el resultado operacional. Digamos que ese podría ser el EBITDA chileno, ¿ah? O en español. ¿Por qué? Porque acá hay otras cosas, diferencia de cambio, empresas relacionadas, te fijas, hay depreciaciones, corrección monetaria, gasto financiero, el mismo impuesto, ¿te fijas o no? Porque a lo mejor si esto se quiere ver en otro país, sí, bueno, el impuesto acá es diferente, ¿te fijas? Pero yo quiero ver lo que es puro del negocio. Y en este caso, como no tenemos más cosas, coinciden, es lo mismo. Entonces yo veo aquí y digo, ah, mira, tengo 800 de utilidad. En mi margen serían los 800 sobre los 900.000, ese es mi margen en porcentaje. Esto mismo, bueno, esto en Kama y algo que yo les decía que es muy útil de hacer es decirle comparativo por mes. En este caso estamos solo en enero, ¿te fijas, no? Pero es útil para mirar mes a mes cómo eso, qué pasó. A lo mejor por acá me lo muestra acumulado, o sea, acumulado enero, justo el primer mes. Pero si en el año fueron pasando cosas, a lo mejor en un mes gané, en otro perdí y se van compensando. Entonces, en el mes que perdí, bajo esta misma lógica, yo podría decir, oye, pero, oye, aquí artículo de oficina, 100.000 pesos, ¿qué pasó? Bueno, hago clic acá y llegué al libro mayor, ¿sí? Digo, oye, pero aquí, ¿qué es lo que es esto? Ah, en la oficina, llegué al libro diario, en la factura número tanto del proveedor tanto. Entonces, esto tenemos drill down, o sea que puedo ir navegando hasta llegar al máximo nivel de detalle que es el libro diario. Es el comprobante contable que dio origen a esto. Y del diario al mayor, al estado resultado. ¿Sí? Ahora voy a sacar el balance. Entonces, aquí mismo, informes, contabilidad, balance. Y también hay dos tipos de balance. Aquí voy a seguir el primero, les voy a mostrar el primero. De enero hasta hoy día, emitir. Ya. Entonces aquí tenemos más cosas. Están los mismos 800.000 de resultado, pero acá dice, chuta, tengo debe, haber, saldo acreedor, deudor, activo, pasivo. Es más complejo. Este balance le dicen balance tributario o balance de 8 columnas porque tiene 8 columnas. Eh, y también es muy utilizado, pero si se fijan aquí, es decir, chuta, eh, es un poquito más complejo porque me lo dice que acá están mis ventas, fíjate, ¿no? Los mismos gastos, pero es diferente comprender, ¿sí? Tengo aquí, dice, deudores por venta, y esto tiene que ver, para entender el balance tengo que saber algunos conceptos más contables, que, oye, un activo aumenta el debe, disminuye el haber, un pasivo es al revés, dónde van las cuentas de pérdida, dónde van las de ganancia, pero esto es otro estado financiero. ¿Sí? Que me dice aquí, ah, mira, ¿cómo puedo mirar esto? Ah, perfecto, tengo gastos por 100.000, ventas por 900.000, tengo proveedores, o sea que le debo al proveedor, ¿cierto? Por el saldo de la cuenta, si yo no le debiera nada al proveedor, él estaría al otro lado,
acá estaría en cero el saldo, porque tendría al otro lado, tendría el pago. Y con los clientes, chuta, lo mismo pero al revés, tendría aquí montos, ¿cierto? Y el saldo estaría en cero. Y con la lógica del balance, si yo hago un clic acá, llego a lo mismo, al libro mayor, al libro diario, ¿sí? Y me puedo devolver. Ahora voy a sacar el otro balance, ¿sí? El otro balance se llama balance clasificado. De enero a enero, emitir. Entonces, mira, aquí también me dice dónde es un poco más parecido al estado de resultado. También me dice cuántos son los pasivos, cuántos son los activos. Y acá, mira, hay cosas que también tenemos que ponernos de acuerdo. Activo circulante ahora también es lo mismo, pero se llaman corrientes. Pasivo circulante también se llaman pasivos corrientes. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué dicen, por qué se llaman circulante o corriente? Porque se entiende que son, por ejemplo, un pasivo, un activo circulante quiere decir que es liquidable, entre comillas, fácilmente. ¿Por qué? Porque yo debería decir que el cliente yo creo que me va a pagar. A diferencia, si yo tengo un activo fijo, por ejemplo, yo tengo una bodega, compré una bodega en tal lugar, si yo tengo una oficina, es un activo fijo. ¿Por qué? Porque se entiende que va a ser más, por supuesto que tiene un valor, pero es más difícil hacerlo líquido, es más difícil hacerlo corriente, porque si yo lo voy a vender, puedo venderlo, pero se va a tomar su tiempo. ¿Sí? No es tan simple como ir y cobrar la factura al cliente, que debería pagarme. Y yo por eso decía, entre comillas, corriente, porque, oye, también el cliente podría no pagarme, o demorarse mucho en pagarme, o yo tener que ir al factoring, y ya no sería tan corriente. También puedo venir acá, y acá, ¿cierto? Una preguntita que nos hicieron, es el tema del flujo de caja, ¿sí? ¿Cierto? Que es el que demuestra la plata. Pero miren aquí también. Ahora, solo con ingresar acá me dice, ah, mira, mi estado de resultado ya está en 800, aumentó los clientes, aumentó las cuentas por pagar. Yo me ajusto aquí porque mi pantalla no se adapta, solo crece. No me muestra acá el flujo de caja. Dame un segundito, voy a sacarlo por acá. Entonces, ¿qué les quiero mostrar por este lado? Bueno, aquí por el lado de la venta, también puedo llegar a estos informes, ¿cierto? El informe del cierre de caja, que está pensado básicamente para cuando las compañías tienen eh, muchas, atienden sucursales básicamente, ¿sí? Puta, en esta empresa no lo tengo habilitado, Manu, te pero lo bueno, acabo de habilitar el flujo de caja. Así que date el como permiso desde los desde usuarios yo, desde yo mismo. para que lo podamos revisar aquí en el webinar igual. Muchas gracias. Mientras tanto, oye, ¿habrán preguntitas o no? Ya, vámonos a usuarios y accesos. Y sí, tenemos hartas preguntas. Había una justito que decía, ¿podemos revisar el informe flujo de caja y analizarlo como los anteriores? Allá vamos. Así que, perfecto. Entonces, miren, aquí, bueno, aprovecho, bueno, en cambio, como podemos decirle que hay ciertos perfiles ciertas personas que pueden ver una cosa, otras que no, otras que solo pueden ver, otras que pueden ver y ejecutar. Por eso ahí Javi me dio el permiso y aquí debería aparecer. Ahí está. Magia. Y acá está, miren. Chuta, aquí apareció también en el panel de control para ir de lo general a lo particular. Ahí sé que tengo 952.000. Voy a hacer un clic acá. Tengo ingreso. ¿Se fijan, no? Aquí, y mira, otro punto importante es que yo le emití al cliente una factura,
chuta, no recuerdo si eran 900.000, pero eran la venta es otro error. Mira, otro error, qué bueno que lo mismo. Otro error recurrente es que muchas empresas dicen, no, yo vendí 20 millones. De acuerdo, pero ojo, que de esos 20 millones, tú tienes que pagar el 19%. Por lo tanto, no vendiste 20 millones, vendiste 18 y un poquito más, pero el 19% menos. ¿Te fijas? Porque el flujo de caja es la plata que sale y el IVA, tienes que pagar el IVA tanto, el IVA de total, el cliente te va a pagar la factura más IVA y tú vas a pagar tus gastos más IVA. ¿Te fijas, no? Entonces el flujo de caja contiene el IVA y el estado de resultado no. ¿Te fijas, no? Aquí, volvamos, por aquí tengo el balance, acá está el estado de resultado. Acá tengo 900.000. Si yo voy aquí, entro a la factura, ahí están los 900.000 de la... ¿Te fijas, no? Acá está la venta como tal es 900.000, pero el cliente me va a pagar 1.071.000. ¿Por qué? Porque el cliente me paga la factura, ¿cierto? El neto más el IVA. Por lo tanto, el flujo de caja, cuando el cliente me pague, me va a entrar la factura más el IVA. Y de nuevo, desde el otro punto de vista de los gastos, yo acá tengo una factura por 100.000, ¿cierto? De artículos de oficina. Pero cuando el gasto se ejecute, yo tengo que pagar esos 100.000 más el IVA. Fíjate, voy a llegar acá hasta el comprobante y acá tengo, por eso aquí tengo los 119.000, porque tengo los artículos de oficina más el IVA, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Preguntitas? Vamos viendo ahí las consultitas. Mira, justo Manu también teníamos otra duda que nos hicieron que dice, ¿cuál es la diferencia entre el balance general y el balance clasificado? El general es tributario, tiene 8 columnas. Tributario porque el Servicio de Impuesto Interno lo pide así, para nosotros, los chilenos. Y el general es más utilizado transversalmente con IFRS. Mm, Bueno, digamos que es más utilizado para entender un poco más el negocio y no tiene esta composición que está hecho más bien más tributario. Va- pero muestran lo mismo. De hecho, los tenemos abiertos. Oh, ¿cerré algo? ¿Sí? Cerraste el navegador, Manu. Ah, perfecto. Pero ahí se ve en mi pantalla, ¿no? Todavía no. Vuelve ahí a To- compartir. Perdón, perdoncito. Ahí Ujú. voy. Ahí Ahí, sí. Manu, nos aparece que estás compartiendo. Súper. So, Giselle, sí ya. vamos a enviar la grabación a todos los que ingresaron, así que si te tienes que ir, no te preocupes. Aquí tenemos el balance general y creo que a ver, acá, no, este es el estado de resultado, este es el flujo y aquí está el clasificado. Fíjate, ¿no? Aquí te fijas, me muestra el grupo. Una del clasificado también es que va mostrando, agrupa más las cuentas, agrupa más, y en cambio el general o tributario me muestra todas las cuentas que tienen imputaciones, todas las cuentas que se movieron. ¿Te fijas? Muestra todas las cuentas. ¿Te fijas? Su estructura es de mostrar todas las cuentas y acá está mucho más agrupado. Es como un Aquí. tema de estructura entonces, ¿cierto, Manu? Así es básicamente la estructura. Gracias, Manu. Mira, tenemos otra consultita. Aquí Catherine nos dice, ¿el flujo de caja de CAME toma los datos de la conciliación? Toma los datos de la conciliación, Claro, porque nos ¿sí? indica, ya que al solicitar el informe no me muestra lo que realmente ingresó o salió. Claro, o sea, toma los datos claro, lo que pasa es que para poder construir el flujo de caja, que es lo que hace aquí esto, dice aquí, por ejemplo, yo cuando entra o sale efectivo, yo cuando este cliente entre va a entrar, sí, o sea, entre digo, cuando el cliente me pague, va a pagar, voy a disminuir la cuenta deudores por venta o la cuenta cliente. Medio técnico, pero toma
las cuentas que van a salir o que van a entrar. ¿Te fijas? Lo hace, para poder construirlo, lo hace al revés. ¿Sí? Toma que va a decir aquí, esto es lo que te va a entrar, esto es lo que te va a salir. Por lo tanto, este es tu saldo disponible. Y aquí, mira, aquí mismo voy a emitirlo. Flujo de caja. Cuando yo le digo aquí generar, o le digo, le puedo decir una proyección también, pero cuando yo le digo generar, voy a decir detallado, por defecto viene resumido. Aquí me va a mostrar el día, de acuerdo a la fecha de vencimiento de los documentos, me va a mostrar el día en que debiera ingresar. Te fijas, no, porque dice el 1 no, el 1 no, porque no sea que las facturas, te fijas, no, como la hice con fecha de hoy y las dos estaban al contado, me las marco aquí, en el día 22. ¿Sí? Y esto es, mira, dice contabilidad. Los números están en negrito porque dice contabilidad, porque yo esto mismo le podría ingresar una proyección. Un segundito, dije aquí flujo de caja. Cuando yo digo aquí nueva proyección, voy a decir aquí mensual, voy a decir que al banco, voy a decir aquí Banco Scotiabank, van a entrar 500.000 pesos. Y esto es en enero. Vencimiento, voy a decir aquí un día antes, 20. Ya, entonces, ahora cuando yo vengo aquí a generar mi flujo de caja, detallado, aquí, oye, mi proyección, ¿o en qué fecha la ingresé? Porque aquí debería estar mi proyección, ¿sí da? Bueno, que lo hice mal. A ver, de nuevo, pajarito. Debería estar aquí mi proyección. Ah, enero 2025. Ah, pero capaz que le puso después, a ver. Una proyección. Ah, voy a poner esto en el diario. Que sea. Dije banco o caja. Y diario. 22. Como que ahí me cambió. Como justo dije. Oh, tan ahí, no, no lo toma. Chuta, algo estoy haciendo mal, pero básicamente es que tarea para mí, para la casa, tengo que ocuparlo más. Eh, La fecha de vencimiento, Manu, quizás puede ser. claro, bueno, el punto está es que acá lo importante de esto para el ejercicio y también por tiempo estamos terminando, es que, porque quiero mostrarle, quiero contarle algo más que es importante. El resumen es que, bueno, el flujo de caja me muestra la plata que entra, que sale, en Kame acá toma para considerar cuándo va a salir, considera la fecha de vencimiento de los documentos, tanto de compra como de venta. También le podría agregar una proyección, que es lo que intenté hacer, es decir, oye, en tal mes o en tal fecha me va a entrar plata por lo que sea y me lo va a considerar aquí. Por eso aquí dice contabilidad, proyección o ambos.